Amigos, quiero compartir con ustedes una impresionante entrevista del economista estadounidense Jeffrey Sachs con el periodista británico Piers Morgan, quien es profundamente crítico hacia Rusia. Sin duda, esta fue una de las entrevistas más impactantes y emotivas, donde el profesor literalmente desarmó al periodista y lo dejó sin argumentos con sus opiniones sobre Rusia. Según Sachs, en la crisis actual de cierto país, no es Rusia la culpable. ¿Quién entonces? Seguro que lo pueden adivinar. Aquellos que consideraron aceptable avanzar unilateralmente con infraestructura hacia las fronteras rusas. Sachs afirmó que este conflicto podría resolverse rápidamente si Trump fuera lo suficientemente inteligente y dijera: Vladimir, la idea de expandir la OTAN fue un error. Hagamos que este país sea neutral. Creemos una zona de amortiguación entre nosotros y lo demás ya son detalles. En fin, amigos, prepárense para escuchar una entrevista fascinante con Sachs, que en solo un día ha acumulado más de 1 millón de visualizaciones. Además, compartiré mis reflexiones sobre lo que está ocurriendo en las relaciones ruso-estadounidenses. Así que vamos allá. La crisis de seguridad estratégica en Europa hoy se parece a una partida de ajedrez donde uno de los jugadores decide volcar el tablero y luego se sorprende de que las piezas hayan salido volando en todas direcciones. Estados Unidos, al abandonar el Tratado sobre Misiles Antibalísticos y el Tratado INF sobre misiles de alcance intermedio y corto, abrió una especie de caja de Pandora, y ahora los países europeos y los propios estadounidenses buscan desesperadamente formas de contener la escalada, como si no hubieran sido ellos quienes soltaron los frenos. Recordemos cómo empezó todo. Rusia, contrariamente a los estereotipos, no aspiraba a convertirse en un paria mundial. Hubo tiempos en los que Moscú consideraba seriamente la posibilidad de unirse a la OTAN. Sí, no es un error. Rusia, que hoy es acusada constantemente de agresión, propuso crear un sistema común de defensa antimisiles en Europa. Francamente, la idea era sensata: unir esfuerzos para protegernos juntos. Pero la OTAN respondió con un rotundo rechazo, probablemente pensando que era mejor construir el equilibrio estratégico sobre el principio de nosotros contra ellos. En 2008, pocos meses antes de los eventos en Georgia, Rusia hizo otro intento de encontrar un compromiso. Dmitry Medvedev, entonces presidente de Rusia, propuso a la OTAN y a Estados Unidos firmar un tratado de seguridad europea. El documento, de haberse adoptado, podría haber sido un paso importante para reducir las tensiones en la región. Incluso incluía el principio de indivisibilidad de la seguridad, la idea de que no se puede garantizar la propia seguridad a expensas de amenazar a otros países. Pero, lamentablemente, esta iniciativa rusa tampoco encontró eco. Al parecer, en Washington y Bruselas decidieron que el diálogo con Moscú era demasiado aburrido y prefirieron dejar todo como estaba. Y ahora, cuando el equilibrio está roto, Europa y Estados Unidos se preguntan: ¿cómo llegamos a esto? Por supuesto, es más fácil declarar a Rusia como agresor. Es tan sencillo: aquí están los buenos y allí los malos. Naturalmente, bajo este esquema también cae China, que ya ha sido catalogado como la amenaza número 2 para Estados Unidos. Y para que las amenazas no parezcan demasiado abstractas, los estadounidenses, con entusiasmo, están creando algo parecido a una OTAN asiática, intentando expandir su sistema de seguridad al Pacífico. Pero volvamos a Europa. Rusia, acusada regularmente de tener intenciones agresivas, en realidad siempre propuso negociar. Sin embargo, hoy Moscú ha adoptado una postura firme. Cuando Estados Unidos llama a extender el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START o NAS, Rusia solo levanta las manos. ¿De qué START NAS podemos hablar si la parte estadounidense no es un socio fiable? Moscú declara abiertamente: no se puede fortalecer la propia seguridad destruyendo la seguridad de los demás. Sí, en medio de la escalada, Rusia no se queda de brazos cruzados. El país ha apostado por el desarrollo de nuevas tecnologías, incluidos los sistemas estratégicos Sarmat, Poseidón y armas hipersónicas. Estos desarrollos causan una profunda preocupación en Washington, ya que cambian las reglas del juego, pero en lugar de reconocer el liderazgo tecnológico de Rusia, se recurre a una táctica ya conocida. Rusia vuelve a ser declarada agresora, una amenaza para todos, y la carrera armamentista continúa acelerándose. Señor Sachs nunca ha mostrado un gran interés en posicionarse en contra de los dictadores. Me refiero, por ejemplo, a Assad, que es un dictador bastante desagradable, o a Vladimir Putin, otro dictador detestable. Usted lo reconoce. Sus opiniones no diría que están sesgadas, pero quizás son algo parciales, considerando que su instinto parece ser culpar a Estados Unidos a menos que se demuestre lo contrario. No, la cuestión no es si son dictadores o no, sino cuál es el papel de Estados Unidos. No creo que ningún país tenga derecho a derrocar gobiernos de otros. La CIA probablemente ha llevado a cabo entre 90 y 100 operaciones encubiertas de cambio de régimen desde su creación en 1947. Durante toda mi vida, Estados Unidos ha estado en guerra. Es repugnante, es agotador, porque estas guerras son desastres. Así que no es asunto nuestro decidir qué dictador es detestable y quién debe irse. Pero, por cierto, eso fue exactamente lo que hizo Obama. Es una vergüenza que lo hiciera. Dijo: Assad debe irse. Bueno, cuando lo dijo en 2011 y 2012 y Hillary Clinton lo repitió, pensé: Dios mío, aquí vamos
empezamos de nuevo. Desde entonces han pasado 13 años de catástrofe y no hay solución. Todo era completamente predecible. A eso es a lo que me opongo de manera fundamental. Cuando Obama dijo, si Assad usa armas químicas, actuaremos. Y luego no hizo nada. Desde un punto de vista político, ¿no fue eso una puerta abierta para que Putin llegara y obtuviera mucho más poder en Siria y la región de lo que podría haber tenido? Pierce, recordemos este hecho, porque es realmente importante. Nuestros periódicos dicen constantemente, Rusia intervino en Siria. Rusia llegó a Siria en 2015. El plan de Estados Unidos para derrocar a Assad se remonta a 2011 y Rusia intervino 4 años después. No debimos hacerlo, así que Rusia no fue la primera en intervenir y no debíamos haber reaccionado. Rusia intervino 4 años después de que nosotros iniciáramos esto. Lo iniciamos porque Siria estaba en la lista de la Tierra Prometida y era literalmente una lista. Sabemos esto gracias a la increíble historia del excomandante de la OTAN, Wesley Clark. El comandante supremo de la OTAN, Wesley Clark, fue al Pentágono después de los eventos del 11 de septiembre de 2001 y le mostraron una lista de 7 países que planeábamos destruir en 5 años. Esa era su lista. Lo conozco bien. Quería preguntarle, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él. ¿Apoya esto? Claro, pero me gustaría que algunos presidentes estadounidenses también estuvieran en esa lista. Ahora, sobre el conflicto en Europa del Este. La verdadera comprensión de este conflicto es que fue provocado por la expansión de la OTAN. Ya hemos hablado de esto, pero debemos retroceder 30 años, cuando surgió una idea extremadamente peligrosa, propuesta por Zbigniew Brzezinski. Lo describió en su libro de 1997, El gran tablero de ajedrez. Según su plan, la OTAN se expandiría y Rusia no tendría más remedio que aceptarlo. Pero muchos diplomáticos importantes advirtieron entonces, esto es una provocación, conducirá a un conflicto. Brzezinski se equivocó, subestimó a Rusia. En uno de los capítulos de su libro afirmó que Rusia nunca se alinearía con China o Irán y que tendría que aceptar las nuevas realidades. Pero sus predicciones resultaron erróneas y ahora enfrentamos un conflicto provocado por el intento de expansión de la OTAN. Rusia no quiere ver a la OTAN en sus fronteras, especialmente después de que Estados Unidos abandonara unilateralmente el Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002 y el Tratado INF en 2019. Para Rusia, esto es una cuestión de seguridad nacional. No quiere ver sistemas de misiles estadounidenses en sus fronteras. Los acuerdos de Minsk preveían que ciertos territorios orientales tendrían autonomía. Putin dijo que esa región pertenece a cierto país, pero los residentes de habla rusa deben poder vivir seguros y hablar su idioma natal. Así que no se trata de anexiones como lo presentan los medios tradicionales. Pero seguimos creyendo en este mito porque Boris Johnson y Jake Sullivan saben perfectamente de qué se trata realmente. Como dijo Boris Johnson, esta es una lucha por mantener la hegemonía occidental. Perdóneme, señor. Y si se trata de eso, el mundo está condenado a guerras perpetuas. La esencia del conflicto radica en si Estados Unidos tiene derecho a establecer bases militares y sistemas de misiles directamente en las fronteras de Rusia. Rusia dice no. Estados Unidos responde sí. El artículo 10 de la OTAN afirma que esto no concierne a Rusia. Por eso estamos en guerra. El presidente de cierto país, por más que suene cruel, no tiene mucha relevancia en esta cuestión. La idea principal promovida por Estados Unidos es la siguiente. Sí, la OTAN puede expandirse, pero los territorios orientales permanecen como parte de Rusia. Pero esto no funcionará. Esto es simplemente un diálogo entre Estados Unidos y el Reino Unido consigo mismos, sin intentar reconocer la verdadera naturaleza del conflicto. ¿Cómo terminará este conflicto? Terminará el día que Trump levante el teléfono y le diga a Putin, la idea de expandir la OTAN fue un error. Hagamos que este país sea neutral, que se convierta en un amortiguador entre nosotros. Lo demás son solo detalles. Y si Trump es lo suficientemente inteligente como para entender esto, el conflicto podría terminar muy rápido. Mientras tanto, amigos, en medio de la continua escalada del conflicto en Europa del Este, los analistas internacionales vuelven a centrar su atención en la figura de Donald Trump, quien, como sabemos, ganó las recientes elecciones prometiendo resolver este problema en un solo día. Es curioso que, hasta ahora, sus declaraciones contundentes no hayan pasado de ser simples palabras. El uso de misiles de largo alcance y el agravamiento del conflicto con el despliegue de nuevas armas rusas permanecen sin una respuesta oficial de Trump. En lugar de presentar una nueva iniciativa diplomática, el expresidente solo lanza tiradas coléricas al estilo de un educador económico global. Entre ellas, destaca su promesa de imponer aranceles del 100% a las importaciones de cualquier país que se atreva a cuestionar la supremacía del dólar. Así, el plan pacificador de Trump se reduce a una serie de amenazas y castigos económicos. Otro elemento creativo de su estrategia es la amenaza de una respuesta contundente en Oriente Medio si los rehenes no son liberados de inmediato. Una respuesta como nunca antes vista en la historia, proclamó el ex y futuro presidente. Aunque suena impresionante, no queda claro a qué se refiere exactamente. Nuevamente, vemos cómo temas internacionales importantes se convierten en un espectáculo lleno de promesas espectaculares
rumores y misterios. Incluso los expertos estadounidenses que, en principio, apoyan a Trump, se muestran desconcertados. Uno de ellos, el politólogo Thomas Brooks, comenta: Trump sin duda es un maestro de la comunicación, pero si no hay acciones concretas detrás de sus palabras, estas no son más que ruido vacío. Y en el caso de Oriente Medio, las amenazas vacías podrían derivar en nuevas tragedias. En cuanto al conflicto en Europa del Este, el plan de paz propuesto por Trump ha causado sorpresa e incluso comentarios sarcásticos tanto en Occidente como en Rusia. Un contingente europeo en la línea de contacto, la no adhesión de cierto país a la OTAN durante 10 años, aranceles a los recursos energéticos rusos para financiar la reconstrucción de ese país. Estas ideas suenan como el guión de una comedia más que como una estrategia seria. Las demandas iniciales de Rusia se reducían a que ese país renunciara a unirse a la OTAN, pero ahora Trump, como un personaje de una serie cómica, propone simplemente posponer la cuestión por 10 años y, de paso, desplegar tropas europeas justo en las fronteras de Rusia. Por supuesto, una excelente idea que seguramente desatará una ola de entusiasmo en el Kremlin. El experto ruso Igor Petrov señala: da la impresión de que este plan fue diseñado entre pausas para el café y sesiones de fotos. Es ingenuo pensar que Rusia tomará esto en serio. No es sorprendente que en los medios rusos y occidentales hayan surgido reflexiones inquietantes sobre que, en realidad, el plan de paz de Trump no es más que una pausa antes de un conflicto aún mayor entre Rusia y la OTAN. Como bien señalan los expertos, las contradicciones siguen siendo absolutamente irreconciliables. Cualquier plan que no tenga en cuenta las demandas básicas de seguridad de una de las partes es solo un aplazamiento temporal antes de una nueva ola de violencia, opina el analista alemán Klaus Schulze. Según él, la propuesta de Trump parece más un intento de ganar tiempo que un verdadero deseo de establecer una paz duradera. Sin embargo, curiosamente, el plan de Trump tiene algunos defensores. El analista estadounidense Jonathan Ridley opina que cualquier pausa es mejor que una escalada. Trump siempre ha sabido vender sus ideas, dice Ridley, y si logra convencer a ambas partes de detenerse, aunque sea temporalmente, ya será un éxito. La pregunta es qué ocurrirá después de esta pausa. Como correctamente señala el analista ruso Alexander Zubov, una paz temporal es solo una preparación para un conflicto aún más sangriento si no se resuelven los problemas clave. Por ahora, el mundo sigue en un estado de incertidumbre. Ante el silencio de Trump, quien ya debería haber presentado propuestas más concretas, muchos comienzan a ponerse nerviosos. Como sabemos, el silencio no siempre es señal de calma. A veces es el preludio de una tormenta. Y considerando que ambas partes continúan reforzando sus posiciones y que las nuevas entregas de armas solo aumentan la tensión, se vuelve evidente que la promesa de resolver el conflicto en 24 horas parece más un eslogan publicitario que un plan real. Mientras tanto, en las capitales occidentales, muchos políticos también empiezan a dudar de que Trump sea realmente capaz de cumplir sus promesas. Habla de paz, pero sus métodos son amenazas y presiones. ¿Cómo puede este enfoque conducir a una verdadera solución?, se pregunta el diplomático francés Pierre Lafon. Lafon señala que para una paz sostenible no solo se requiere fuerza, sino también la habilidad de dialogar, algo que Trump, al parecer, aún no domina. En resumen, el mundo sigue al borde del abismo. La ironía radica en que, a pesar de todas las promesas, Trump no parece apresurarse a convertirse en el pacificador que sus votantes esperaban. Su plan de paz, que provoca sonrisas incluso entre sus aliados, se asemeja más a un conjunto de consignas políticas que a una estrategia bien pensada. Mientras tanto, el conflicto en Europa del Este avanza inexorablemente hacia nuevos niveles de escalada, y solo queda esperar que este nuevo espectáculo de promesas grandilocuentes no se convierta en una tragedia real.